Recibimos una información, una invitación a sumarnos a la difusión de un tema que nos ha llamado mucho la atención, que es algo que se llama Hackathon 2025. ¿Cómo se dice? Hackathon por nuestro futuro. Hackathon por nuestro futuro. Déjeme decirle que es un asunto que es muy interesante porque es algo que congregará o está congregando a 45 jóvenes de entre 19 y 30 años que vienen de 12 estados de la República y que fueron seleccionados entre cientos de solicitudes que se hicieron. Y bueno, fue una selección intensiva. Hubo una selección intensiva entre estas 400 solicitudes. Y bueno, no digo más porque está aquí alguien que nos invitó a sumarnos a la difusión de esto, que nos llamó mucho la atención y que es importante, que es el director de la coalición Hackers por Nuestro Futuro, que es Óscar Mendoza Cervantes. Óscar, bienvenido al estudio. Gracias por estar aquí. Muchísimas gracias, Carmen. Igualmente, cuéntanos de esto. ¿De qué va? ¿De qué va? Lo que hacemos en el Hackathon por Nuestro Futuro es identificar liderazgos jóvenes de todo el país. ¿Por qué Hackathon? ¿Por qué Hackathon? Porque a diferencia hay hackers buenos y hackers malos. A ver, venga, sobre hackers. Sobre hackers. Tiene que ver sobre hackers y cómo acelerar la transición energética justa en nuestro país, y que no es otra cosa el cómo ir apagando más rápido las energías fósiles para encender las renovables y de manera justa, ¿no? Que incluya a las comunidades, que incluya a las juventudes. ¿Por qué sale esta iniciativa en este contexto? Pues porque hemos, desde Nuestro Futuro y desde Práctica, las dos organizaciones convocantes, desde el lado de organización comunitaria nos hemos dado cuenta durante muchos años que los jóvenes tienen muchas ganas de organizarse y participar en la vida pública del país. Y desde Nuestro Futuro trabajamos todo el tema de la crisis climática y vemos que los jóvenes... Son dos organizaciones que dicen, se juntaron y dijeron, vamos a convocar a esto. Exacto, desde el año pasado. Sí. Y justo con la idea de acelerar la transición energética justa. ¿Por qué? Porque una de las políticas más eficientes y cambios sistémicos que se pueden hacer para reducir el calentamiento global, y está más que demostrado, es cambiar la forma en la que producimos energía. Hoy nuestra red eléctrica nacional está alimentada por menos del 10% de energías renovables y no es parte de la conversación. Fue parte de la conversación durante la administración de López Obrador con la ley de la industria eléctrica y con la nueva ley de la industria eléctrica, pero aún así, pues hay componentes que faltan de fondo. ¿Cuáles son? Las juventudes, las comunidades, y que se tenga una política ambiciosa. Esto no sucede de la noche a la mañana, por eso es una transición energética. Entonces, lo que nos hemos dado a la tarea es identificar estos jóvenes para promover la transición desde sus propios estados. El año pasado, la iniciativa la lanzamos en contexto electoral, donde fueron todos los equipos de las campañas presidenciales a conocer las propuestas de los jóvenes. ¿Por qué un hackathon? Porque es una metodología muy intensa. Durante 72 horas se juntan los jóvenes y están trabajando con coaches técnicos, con coaches metodológicos para plantear proyectos en específico para acelerar desde sus estados o desde la política nacional. Y después la siguiente fase tiene que ver con un tema de escuela de liderazgo. Uno no nace sabiendo organizarse, y para después lanzar capítulos estatales e impulsar esto desde los estados. Se apuntaron, digamos, hubo 400 solicitudes, pero quedaron, ¿cuántos? ¿45? 45 jóvenes. 400 quedaron 45, entre 19 y 30 años. ¿Y cómo es que fueron seleccionados? ¿Por qué estos 45 y no los demás? Es un proceso de convocatoria abierta, donde pasan un proceso de selección bastante arduo. ¿Qué tenían que saber de entrada? Tenían, uno, que ser activistas, eso es muy importante. Dos, conocer o que les interese la transición energética justa. Y tres, tenían que hacer un proceso de aplicación donde tenían que escribir un ensayo, también tenían que grabar videos en cómo se querían involucrar en la causa, y también si quieren formar parte de los capítulos estatales o formar sus propios capítulos estatales. ¿Y ser hackers? Y ser hackers. Te faltó decir que sea lo primero. Eso es lo primero. Primero ser hackers y luego lo demás. Exacto. Y además salió algo... ¿Cómo demuestras que eres hacker? Justo sumándote al Movimiento Nacional de Hackers por Nuestro Futuro, que esta es una iniciativa de los jóvenes. Esta no fue la iniciativa ni de Práctica de Nuestro Futuro. Del año pasado, lo que resultó, además de sus proyectos que fueron todos mentoreados y que están en la fase de ver cómo se implementan, ahora ellos decidieron crear el Movimiento Nacional de Hackers por Nuestro Futuro, una red nacional con representación estatal. Entonces, este año era sumamente importante identificar jóvenes que quisieran desde el activismo, desde sus comunidades, impulsar proyectos e invitar a más gente a formar parte de esto. Dime una cosa, Óscar Mendoza, ¿qué hace un hacker? ¿Qué hace un hacker?
¿Qué cosa es un hacker? ¿Qué cosa es un hacker? Es una gran pregunta. Busca cómo acelerar la transición energética a través de políticas públicas, proyectos de emprendedurismo social, proyectos comunitarios o a través del activismo, del artivismo o la comunicación. Son 4 categorías y es trabajar desde el territorio con las comunidades para, 1, el que esta conversación esté presente en las comunidades. 2, en donde ya está presente, por ejemplo, en estados como Oaxaca, Baja California Sur, Yucatán, el que también prendamos la conversación de por qué existe pobreza energética al lado donde se está produciendo las energías renovables o por qué estamos replicando el mismo modelo extractivista donde llegan las grandes empresas o el mismo estado pone ¿cómo se llama? Estos grandes parques eólicos o parques solares y no hay un solo empleo verde. No se incluye nada a la comunidad, no se toma en cuenta a nadie de los alrededores de donde está generando. Muy contradictorio, es ese mismo modelo extractivista. Entonces, justo lo que queremos es encender esta conversación e incidir. Esto es lo más importante. Buscamos vínculos con las autoridades, promover proyectos e incidir en la política pública, porque esto es un cambio sistémico, no se puede lograr con soluciones individuales. Ahora, vuelvo al punto de qué hace un hacker, porque al final de cuentas lo que has dicho, bueno, entre comillas, lo podría hacer cualquier persona que no tenga la característica de hacker, todos estos propósitos que has planteado, pero al final de cuentas estamos hablando de sistemas, estamos hablando de informática, estamos hablando de cosas cibernéticas, de ese tipo de cosas estamos hablando. ¿O qué hace un hacker? Es que, sí, no estamos yéndonos por la parte de sistemas, que eso es lo que normalmente se acostumbra mucho en los hackatones, nos estamos yendo más hacia la política pública. ¿Cómo se impulsa un cambio sistémico? Y es específicamente trabajar para incidir. Ese es el objetivo. ¿En la práctica cómo sería? ¿O cómo es? En la práctica es... ¿Qué hacen así en la práctica? En la práctica. Paso 1. Paso 1. Aplicar al hackathon. Paso 2, formar parte del movimiento. Paso 3, plantear proyectos. Ahorita están planteando proyectos en específicos. ¿Cómo cuáles? ¿Como cuáles? Por ejemplo, ahorita puedo hablar del año pasado porque ayer fue apenas el día de ideación. El año pasado salieron proyectos desde cómo hacer redes distribuidas, o sea, cómo en las mismas comunidades en donde existe mucha intermitencia de energía eléctrica, se puede sustituir a través de energía eólica o energía solar para que si hoy en tu comunidad solo tienes luz eléctrica 3 días, la tengas los 7 días. Hubo proyectos mucho más específicos sobre cómo cambiar regulaciones para que se incluyan a las comunidades y que no la consulta pública y abierta que hoy existe en la ley, pues en realidad sea un proceso mucho más de fondo y cómo se generan empleos verdes. Otro tipo de proyectos que salieron el año pasado y que fueron muy interesantes es cómo incluimos a la CFE en la discusión. Un gran problema de la transición energética en todo el mundo es cómo hacemos que las personas que hoy generan la energía a través de fuentes renovables se incluyan en la transición energética, a partir de fuentes fósiles, se incluyan ahora en energías renovables y se les asegure empleos verdes con buenas condiciones de trabajo y ese es el tipo de proyectos que están saliendo. Otro tipo de proyectos que están saliendo tienen que ver con muchos temas de activaciones. Por ejemplo, el movimiento de Hackers por Nuestro Futuro fue muy importante a inicios de este año en la campaña de Ballenas o Gas, no sé si lo conoces, del proyecto Saguaro. Hay un proyecto del gobierno mexicano hasta arriba del Golfo California, en el Puerto Libertad. Quieren sacar todo el gas extraído vía fracking de Texas, pasarlo por un gasoducto por todo el norte del país y llegar hasta Puerto Libertad, hasta arriba del Golfo de California, y donde van a pasar miles de buques metaneros y que esa es la principal causa de muerte de las ballenas, ¿no? Entonces, organizaron una activación gigante desde Puebla, en la Ciudad de México, donde convocaron a más de 500, 600 jóvenes, justo a exigir a la presidencia la cancelación de este proyecto. Entregaron más de 2,000 firmas que han ido recabando. Ni más ni menos, pues Óscar Mendoza, estamos al pendiente y esto está en curso, ¿cierto? ¿De aquí al sábado? Al sábado, termina el sábado, viene un jurado calificador, se van a calificar los proyectos, después pasan a todo un proceso de mentoría, después de implementación y por último la apertura de los capítulos estatales para hacer acciones en específico desde los estados para llegar a lo nacional. Para quien le interese, ¿dónde van? ¿Dónde se encuentra? ¿Cómo llegan ahí? Estamos en el Centro de Cultura Digital en la Ciudad de México, en la Estela de Luz, en el sótano.
Está abierto al público, cualquier persona que quiera venir, les invitamos a conocer a las y los hackers. También es bien importante, esta generación, 75% son mujeres, no porque nosotros los decidimos, la verdad, los mejores perfiles fueron las mujeres. 75%. 75%. También está toda la generación del año pasado, entonces nos encantaría que vinieran al Centro de Cultura Digital a darse una vuelta. Pues estaremos al pendiente, Oscar. Gracias por estar aquí y hasta la próxima. Muchísimas gracias, Carmen. Igualmente, Oscar Mendoza, estamos al pendiente de este hackathon.